Cada mañana que abres los ojos sin preguntarte si merece la pena lo que vas a hacer con ese día, estás traicionando la única posesión que nadie puede quitarte: el tiempo. La mayoría de personas viven como si tuvieran una reserva infinita de días. No la tienen. Al final de este vídeo comprenderás por qué Marco Aurelio convirtió esa certeza en su mayor fortaleza. Existe una diferencia entre saber que todo termina y vivir de acuerdo con ese conocimiento. La primera es información, la segunda es transformación. Marco Aurelio pasó 20 años gobernando el mayor imperio de la historia, mientras practicaba diariamente esa transformación. No como ejercicio literario, sino como disciplina de supervivencia ante un mundo que nunca dejó de exigirle todo. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo, en Roma. Pertenecía a una familia patricia influyente, pero fue el emperador Adriano quien vio en él algo excepcional. Ordenó que fuera adoptado en la línea sucesoria. Desde niño, Marco recibió la mejor educación del mundo conocido: gramática, retórica, derecho y sobre todo filosofía estoica, bajo la tutela de maestros como Frontón y Junio Rústico. Junio Rústico fue quien puso en manos del joven Marco los escritos de Epicteto, el filósofo esclavo. Ese encuentro fue definitivo. Epicteto enseñaba que la libertad no reside en las circunstancias externas, sino en la disposición interna. Para un futuro emperador que gobernaría sobre millones, esta idea podría parecer un lujo filosófico. Pronto demostraría ser exactamente lo contrario, una necesidad vital. Asumió el poder en el año 161. Casi de inmediato, el imperio comenzó a fracturarse bajo presiones simultáneas: guerra con los partos en Oriente, invasiones de tribus germánicas al norte, una plaga devastadora que arrasó ciudades enteras, y una corte llena de ambiciones y traiciones. Marco Aurelio no eligió gobernar en tiempos de paz, gobernó en tiempos de derrumbe, y escribió filosofía mientras lo hacía. Las meditaciones no fueron escritas para ser publicadas. Son notas personales, fragmentos de conversación con uno mismo, escritos durante campañas militares en el frente germánico. Cada entrada es una disciplina, un recuerdo deliberado de principios que el propio Marco temía olvidar bajo el peso del poder. Son el diario de alguien que luchaba cada día por no convertirse en el tipo de hombre que el poder suele fabricar. En el primer libro de las Meditaciones, Marco Aurelio escribe lo que aprendió de cada persona importante en su vida. No habla de victorias ni conquistas, habla de virtudes. De su abuelo aprendió la dulzura de carácter, de su padre adoptivo la perseverancia silenciosa. Este ejercicio no era nostalgia, era arquitectura moral. Construir conscientemente la persona que quería ser usando a otros como materiales de referencia. La doctrina estoica del tiempo presente es el núcleo de todo. Los estoicos enseñaban que el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe. Solo el instante actual tiene realidad. Marco Aurelio lo formuló con precisión brutal. Perder el presente es perderlo todo, porque es lo único que genuinamente poseemos. Esta no era una invitación al hedonismo, era una llamada a la presencia total, al compromiso absoluto con lo que ocurre ahora. Pero vivir el presente estoico no significa ignorar el futuro. Significa actuar en el presente, como si cada acción fuera la última oportunidad de ser quien debes ser.
Marco Aurelio escribía cada mañana como ejercicio de preparación para el día. No planeaba el día entero, preparaba su carácter para enfrentarse a lo que llegara. Hay una diferencia fundamental entre gestionar el tiempo y preparar el alma. La meditación del último día no era una técnica morbosa para Marco Aurelio, era un calibrador de prioridades. Cuando imaginas que este es tu último día con consciencia plena, las preguntas superficiales desaparecen. ¿Importa la opinión de ese hombre que te critica? ¿Importa ese resentimiento que llevas guardado hace meses? El umbral del final reorganiza instantáneamente la jerarquía de lo que importa y lo que simplemente ocupa espacio mental. Esta práctica tiene nombre en el estoicismo: Melete Thanatou, la meditación sobre el fin. No es contemplar el horror, sino contemplar la verdad. Marco Aurelio escribe: considera cuántos médicos murieron después de haber fruncido el ceño sobre la cama de sus enfermos. Cuántos astrólogos después de haber predicho la fortuna de otros. La igualdad de ese destino compartido no aplana la vida, la hace extraordinariamente preciosa. El enemigo central que Marco Aurelio identifica en las meditaciones no es la adversidad exterior, sino la dispersión interior. La mente que salta de preocupación en preocupación, que vive en el pasado de sus errores o en el futuro de sus miedos, no habita en ningún lugar real. Es una mente que se ha exiliado de sí misma, y una mente exiliada no puede actuar con virtud, porque no puede actuar con presencia. La virtud, para los estoicos, no es un ideal abstracto. Es una capacidad activa que se ejerce o se atrofia. Marco Aurelio compara la mente con un hacha. Su valor no está en su existencia, sino en su filo. Y el filo se mantiene o se pierde, según el uso diario. Cada día que no actúas con plenitud, la hoja se embota un poco más. Cada día que te entregas a lo mejor de ti mismo, el filo se afina. Existe un pasaje en el libro cuarto de las Meditaciones que debería detenerte en seco. Marco Aurelio escribe que Alejandro Magno, su palafrenero y su médico, todos ocupan ahora el mismo lugar. La misma tierra recibe al conquistador y al que limpiaba su caballo. Esta observación no pretende desmoralizar, pretende liberar. Si el destino final es idéntico para todos, entonces lo único que diferencia una vida es la calidad con la que se vivió. Aquí emerge una de las paradojas más profundas del pensamiento de Marco Aurelio. Cuanto más claramente contemplas que todo termina, con más urgencia y calidad debes habitar cada momento presente. No es nihilismo, es exactamente lo contrario. El nihilista concluye que nada importa porque todo termina. El estoico concluye que todo importa infinitamente ahora, precisamente porque solo existe ahora. Esta distinción lo cambia todo. Aplicar esto requiere un ejercicio concreto que Marco Aurelio practica y describe. Al despertar, antes de levantarse, recordar deliberadamente que este día es un regalo contingente, no una garantía. Este pensamiento no debe generar angustia, sino claridad. Las personas que actúan con más propósito no son las más optimistas, son las que más claramente han aceptado la contingencia de cada oportunidad que tienen para actuar. El segundo ejercicio práctico es lo que el filósofo Pierre Hadot llamó la atención al instante. Marco Aurelio lo describe como traer la mente de vuelta, una y otra vez, al objeto de la acción presente.
No es una técnica de relajación, es una disciplina guerrera. La mente se escapa constantemente hacia la distracción, el resentimiento o la fantasía. El estoico la devuelve al presente, como un pastor devuelve las ovejas al redil, sin ira, con constancia absoluta. El tercer ejercicio concreto es revisar el día al final de cada jornada, con la misma honestidad con que un médico examina una herida. No para castigarse, sino para diagnosticar. ¿Actuaste con tu mejor versión? ¿Cediste a la reactividad cuando podías haber respondido con ecuanimidad? ¿Dejaste que el miedo o la pereza gobernaran una hora que merecía ser gobernada por la virtud? Esta revisión no es culpa, es aprendizaje con consecuencias reales. Marco Aurelio advierte explícitamente contra el aplazamiento. En el libro segundo escribe algo que debería tatuarse en la conciencia de cualquiera que lea estas palabras. No actúes como si tuvieras 10.000 años más. El abismo está al alcance. Mientras tienes capacidad, mientras todavía puedes, hazte virtuoso. Esto no es alarmismo. Es el reconocimiento claro de que la capacidad de actuar es temporal y la oportunidad de ser quien debes ser tiene fecha de caducidad. La disciplina del deseo estoico se vuelve central aquí. Marco Aurelio distingue constantemente entre lo que depende de nosotros y lo que no. La duración de nuestra vida no depende de nosotros. La calidad de nuestra presencia en cada momento sí depende absolutamente de nosotros. Confundir estos dos dominios es la fuente de toda angustia existencial inútil. Aceptar esa distinción es el comienzo de una libertad que ninguna circunstancia exterior puede confiscar. Hay una anécdota registrada por el historiador Dion Casio que ilustra esta filosofía vivida. Durante la campaña contra los germanos, Marco Aurelio perdió a varios generales de confianza en una sola batalla. Sus asesores esperaban una reacción de desolación. Marco pasó la noche escribiendo. Al amanecer, sus notas no describían duelo ni estrategia de venganza. Describían las virtudes de los caídos y los principios con los que él mismo debía continuar. Esta no era frialdad emocional. Los estoicos no practican la supresión de las emociones, sino su ordenación. Marco Aurelio sentía el peso de cada pérdida, pero había cultivado la capacidad de no dejar que el peso le aplastara hasta impedir la acción. Llorar es humano. Quedarse paralizado por el duelo cuando hay responsabilidades activas es, para el estoico, una forma de abandono. La lucha interior real era mantenerse funcional, sin anestesiarse. La plaga antonina ofrece otro ejemplo extraordinario. Durante años, la enfermedad mató a millones de personas en el imperio. Marco Aurelio organizó la respuesta sanitaria, financió enterramientos masivos con el tesoro imperial y continuó su campaña militar cuando fue necesario. Todo mientras veía morir a personas cercanas. Las meditaciones de ese período son las más densas en referencias al presente como único territorio habitable. El entorno caótico intensificó la filosofía en lugar de destruirla. Podemos trasladar este escenario extremo a la cotidianidad sin trivializarlo. No necesitas una plaga para practicar la presencia. La necesitas cuando te descubres ejecutando el día en piloto automático, cuando realizas 3 reuniones sin haber estado realmente en ninguna, cuando llegas a casa sin recordar el camino, cuando alguien te habla y tu mente ya está en otra parte. Ese no estar es una forma menor, pero constante, de ausentarse de la propia vida.
Marco Aurelio también escribe sobre el peligro de la opinión ajena como secuestradora del presente. Cuando vives pendiente de cómo te ven los demás, no vives en el presente real, sino en un presente imaginado desde la mirada de otros. Esto te convierte en un personaje en la historia de otros, en lugar de en el protagonista consciente de la tuya. La liberación de esa dependencia no es arrogancia, es la condición mínima para una existencia auténtica. La praxis diaria que se extrae de las meditaciones no es complicada, pero es exigente. Al despertar, recuerda la contingencia del día. Durante el día, devuelve la mente al presente cada vez que se desvíe. Actúa desde tus valores en cada interacción pequeña. Recuerda que cada conversación puede ser la última con esa persona. Al anochecer, revisa sin autocompasión ni crueldad. Esta rutina no garantiza grandeza, garantiza coherencia. Y la coherencia sostenida es la grandeza real. Existe una trampa frecuente en la interpretación de vivir como si fuera el último día. Muchos la leen como una invitación al abandono de compromisos a largo plazo. Marco Aurelio lo corrige con precisión. Actuar como si fuera el último día no significa descuidar el mañana, sino actuar hoy con la excelencia que haría del mañana algo digno de llegar. Si actúas bien hoy, el mañana hereda una base sólida. Si esperas al mañana para actuar bien, no construyes nada. Hay algo que Marco Aurelio repite con insistencia a lo largo de las meditaciones que resulta casi perturbador en su honestidad. Se recuerda a sí mismo que incluso su cargo imperial no le hace diferente en sustancia. El poder es una circunstancia externa. La virtud es la única cosa que define realmente a un ser humano. Esta convicción le permitió gobernar durante casi 2 décadas sin corromperse, una rareza histórica de dimensiones casi incomprensibles. La historia registra que Marco Aurelio, en sus últimos días, cuando la enfermedad ya lo consumía en el campamento de Vindobona, siguió recibiendo a generales y consejeros. Sus preguntas ya no eran sobre estrategia militar, sino sobre el bienestar de sus soldados y la preparación de su sucesor. Alguien que le visitó anotó que el emperador parecía más sereno en su lecho de enfermo que muchos hombres sanos en sus mejores días. Esa serenidad tenía 20 años de práctica detrás. Su sucesor fue Cómodo, su hijo biológico, quien en pocos años desmanteló casi todo lo que Marco había construido. La ironía histórica es brutal. El filósofo más disciplinado del trono romano engendró a uno de sus gobernantes más irresponsables. Marco Aurelio lo sabía. Las meditaciones registran su lucha por aceptar lo que estaba fuera de su control. No podía gobernar el alma de su hijo, solo podía gobernar la suya propia hasta el último aliento disponible. Lo que Marco Aurelio nos lega no es una filosofía de resignación, sino de concentración. Concentrar la energía vital en el único espacio donde tiene poder real, el momento presente habitado con plena conciencia y orientación hacia la virtud. En ese espacio no caben el resentimiento, la postergación ni la distracción. Solo caben la elección y la acción. Cada día que lo practicas, construyes una vida que, al mirarla al final, podrás reconocer como tuya. Al comienzo de este recorrido, te prometí algo concreto. Aquí está. No necesitas una crisis terminal para vivir con la intensidad que Marco Aurelio describe. Necesitas solo una práctica. Cada mañana,
Antes de que el día te arrastre, dedica 30 segundos a preguntarte qué persona quieres haber sido cuando esta jornada termine. No lo que quieres lograr, ¿quién quieres haber sido? Esa pregunta, repetida con honestidad cada día, lo cambia todo. Eso es el estoicismo vivido.